Bendiciones a todos quienes me están viendo en este día. El tema que hoy vamos a llevar es el buen samaritano. Vamos a aprender el buen samaritano. En el buen samaritano nos enseña como concepto persona compasivo que ayuda a otros. Es una persona que tiene compasión, que tiene misericordia de otras personas que nos necesitan. Y en la palabra de Dios nos enseña en el libro de Lucas 10:25. Dice que había un maestro de la ley, ¿no? Lo voy a leer la palabra de Dios. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Y Jesús les respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Y el intérprete León dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Este señor, el intérprete de la ley, sabía todo. Sabía la palabra, sabía la Biblia de tapa a tapa. Y quería hacerle quedar mal a Jesús delante de todos, preguntarle. Y el Señor le dice, ¿cómo lo lees? Y él quería siempre que caiga, que falle, ¿no? Pero el Señor no. Y lo ha leído él mismo, como ha dicho, ¿no? Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres. Cada uno debemos amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Y nosotros debemos amar también así, a todos. Y le digo, quería saber más. Este intérprete y le preguntaba más. No estaba conforme con lo que ha leído, con lo que lo ha dicho Jesús y lo ha hecho leer. No estaba conforme. Entonces el Señor le explicó con parábolas. Con parábolas que dijo, no, dice que había un hombre que estaba viajando de Jerusalén a Jericó. Seguramente ese hombre era un negociante que estaba viajando para mantener a su familia, que hacía negocio. Y en medio camino lo asaltaron los ladrones, le despojaron de todas sus cosas que traía. Seguramente traía su mercadería, traía su dinerito para comprar algunas cosas. Entonces estos ladrones lo han golpeado, lo han maltratado, lo han desvestido todo. Lo han quitado toda su platita que tenía, todo su negocio que estaba llevando, lo han quitado estos ladrones. Y entonces lo han dejado, lo han maltratado, lo han pegado de todo lado, lo han maltratado y lo han botado en medio camino. Y justo dice que en ese tiempo estaba viniendo un sacerdote. Y entonces el sacerdote lo ha visto en el camino que estaba botado, herido. Y él dijo, pobrecito, mira, lo han pegado, pero no tengo tiempo en este momento. Tengo que ir yo a la iglesia, tengo que ir a predicar, no sé, ¿no? Él dijo así, no tengo tiempo, no lo ayudó, se pasó de largo. Y vino un levita, dice. El levita igual, no, tengo que ir a cantar, tengo seminario, no tengo tiempo para ayudarle. Igual se pasó de largo. A veces nosotros no podemos ayudar así, nos pasamos de largo, no ayudamos, no tenemos compasión de la gente que nos necesita. Y había, dice otro, el buen samaritano. Y no le querían los judíos a este buen samaritano, eran como enemigos, no lo querían. Entonces este samaritano lo ayudó a la persona que estaba golpeada, estaba botado en el medio camino. Se descargó, le curó sus heridas, lo vendó, dice la palabra de Dios, no, lo vendó todas sus heriditas con su aceitito, con su alcohol, todo lo curó y le cargó en su burrito y lo llevó a un hotel. Y en ese hotel
al que estaba atendiendo en ese hotel le dijo, quiero que me lo atiendas, quiero que me lo cuides. Y 2 días se ha quedado él con él a cuidarle. Entonces le dijo, lo que necesita lo vas a dar. Lo que te pida lo vas a dar. Cuando yo vuelva te voy a cancelar. Este hombre tenía misericordia, tenía compasión de esa vida. Pero este intérprete solamente hablaba. Pero este buen samaritano lo ha demostrado con hechos. Y nosotros a veces tenemos que demostrarle con hechos. A veces la gente necesita, nosotros lo oramos. Dios te bendiga. Pero esa persona puede necesitar económicamente, puede necesitar ropita, puede necesitar alguna cosa materialmente. Pero a veces nosotros oramos y le decimos, Dios te bendiga, te va a ir bien, está bien, no está mal. Pero nosotros tenemos que tener misericordia. Por eso dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros tenemos que amar como fuera tu propia carne, o fuera tu familia, fuera tu hermano, fuera tu hijo, o fuera un familiar cercano. Eso es ser buen samaritano, donde tú ayudas, donde tienes compasión. Si está mal esa persona, orar por esa persona. Decirle, Señor, ayúdalo, Señor, cuídale, sánale. Eso es amar a nuestro prójimo. No tenemos que mirar. Eso nos enseña esta parábola de Jesús, el buen samaritano. No por boca, sino con hechos tenemos que demostrar. Eso es nuestra ley del Señor, porque el Señor nos ha amado a nosotros. Él nos ha dado la vida y nosotros igual tenemos que amar, no tenemos que odiar a nadie. Por eso dice, ama a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, ¿verdad? Y entonces igualito como, también a tu enemigo como a ti mismo. Entonces eso nos va a decir que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que ser caritativa, tenemos que ser misericordioso con todos. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones a todos que están viendo este videito. Hoy estaremos hablando sobre la oración, cómo debe orar una persona. Entonces vamos a estar leyendo la palabra de Dios, Nuevo Testamento, en el libro de Mateo 6, de 9 al 13. Así dice la palabra de Dios. Si tiene usted su Biblia, saque y vamos a leer juntos. Dice así la palabra de Dios. Nosotros pues, oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La palabra de Dios nos enseña esto. Jesús nos ha enseñado esa palabra para que nosotros oremos, para que pidamos. A veces nosotros todos los días oramos, amados hermanos, oramos diciendo, Señor, necesitas. Todos tenemos necesidades en este tiempo que estamos viviendo, estamos atravesando, necesitamos. Entonces a veces oramos, Señor, te pido, Señor, que a mi familia toque, Señor, en este tiempo, porque todavía mi familia no es convertido. O tal vez tienes necesidad, no tienes tu casita, y le dices, Señor, necesito una casita, Señor, porque yo no tengo. Tal vez no tienes trabajo, y le pides al Señor, Señor, no tengo trabajo, y necesito trabajo yo para poder mantener mi familia. Pero dice la palabra de Dios, que pedimos mal
Eso nos enseña en el libro de San Juan 23, 23 al 24. En aquel día no me preguntéis nada, de cierto os digo, todo en cuanto pidiereis al nombre de mí, en mi nombre os les dará. Perdón, así dice la palabra de Dios. En aquel día no me preguntéis nada. De cierto os digo, que todo en cuanto pidieras al Padre en mi nombre os les dará. A veces pedimos sin saber. Entonces nosotros tenemos que pedir, Señor Jesús, por favor, te pido, Señor, que tú me hagas conseguir un trabajo. Te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Siempre tienes que poner el nombre de Jesús, porque Él es nuestro abogado de abogados. Si tú quieres una casita, Señor, te pido, papito, que me des mi casita, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y el Señor te escucha. El Señor te escucha. Desde que tú, en el momento que tú te pones de rodillita, el Señor ya te ha escuchado. Pero a veces no sabemos pedir bien. Solamente repetimos. ¿Qué es la oración? La oración es que tú busques al Señor, que tú hables con Él, como tú estás hablando conmigo, cuando tú hablas con tu papito, hablas con tu amigo, hablas con tus hijos, así igualito tienes que hablar con el Señor. En la oración tienes que buscarle al Señor. Pero ¿cuándo te va a escuchar el Señor? Cuando tú perdones a tus enemigos, a los que te han hecho mucho daño. Tú tienes que perdonar. Tenemos que perdonar. Entonces Dios ve esas cosas. A veces pedimos y no perdonamos. Y el Señor dice en la palabra de Dios dice, y nosotros tenemos que pedir bien a nuestro papito, porque Él nos ama, Él nos ha creado a su imagen. Y entonces vamos a leer en el libro de Santiago 5:16, dice así la palabra de Dios: confesaos nuestras ofensas unos a otros, llorar unos por otros para que seáis sanados. La oración del eficaz del justo puede mucho más. Eso nos enseña la palabra de Dios, que nosotros tenemos que orar por todos, tenemos que orar por el presidente, tenemos que orar por los militares, tenemos que orar por los médicos, por los jóvenes que están en las drogas, tenemos que orar por los niños que están abandonados, tenemos que orar por los ancianos, por orar unos por otros, por nuestros enemigos. Tenemos que orar, tenemos que perdonar a ellos. Y nuestra oración va a ser escuchada. Dios te va a escuchar. Dios te escucha. Desde que te hincas, te arrodillas, le pides, Dios te escucha. Pero ¿qué falta? Porque hay una tranca. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos perdonado de corazón. Eso es nuestra falla a veces. No perdonamos, pedimos. Pero a veces dices, tanto he orado. Ya son años que he orado. Pero ¿qué pasa? Si tú no has perdonado, ¿cómo el Señor te puede perdonar? Por eso dice en la palabra de Dios, 70 veces 7 al día tenemos que perdonar. Entonces, si Dios nos ha perdonado, entonces nosotros somos humanos, ¿por qué no podemos perdonar? A veces nuestro corazón se vuelve duro. Pero nosotros tenemos que imitar a Jesús, porque Jesús tenía la unción, tenía poder, porque Él oraba. Al ciego lo hacía ver, ¿quién lo hacía? Era Jesús. Al sordo lo hacía escuchar, ¿quién lo hacía? Era Jesús. Al mudo lo hacía hablar, porque Dios lo ponía su dedo a su boca y hablaba. Al cojo
igual lo hacía andar. Porque Dios tenía poder, porque buscaba, siendo Dios, se ha hecho hombre en la tierra. Y Él, igual que nosotros, ha sufrido. Porque Él ha venido aquí a la tierra en carne y hueso. Entonces Él oraba, no decía, Él soy yo, Dios, no voy a orar. Él se quebrantaba, por ser un varón de quebrantarse era Él. Oraba, 40 días oraba del monte, no se ha hecho tentar. La serpiente lo ha querido tentar 3 veces, no ha caído Jesús, porque tenía unción, tenía poder. Bendiciones. Bendiciones para todos los que están viendo este video. Hoy vamos a hablar del perdón. ¿Qué es el perdón? No tener en cuenta las ofensas o faltas que otros han cometido. Perdonar sus actitudes herenciales, irritables o ofensas. Librar a alguien de una obligación o castigo. Eso es el perdón que nos dicen, ¿no? Y entonces vamos a ver en la palabra de Dios, Mateo 18, de 22 para adelante, que nos dice de 2 deudores. En la parábola nos enseña, había un rey que tenía muchos consiervos. Y entonces uno de los consiervos le debía demasiado al rey, le debía 1000 denarios. Y entonces el rey le hizo llamar al consiervo que le dijo, no, me tienes que cancelar, no sé qué harás, pero yo necesito la deuda que tú me debes y me debes pagar. Venderás a tu esposa, venderás a tus hijos, tu terreno, tus casas, pero tú me tienes que pagar, porque yo necesito. Y entonces este consiervo le dijo, no, mi rey, perdóname, en este momento yo no tengo dinero, Señor. Yo sé que te voy a pagar hasta el último centavo, yo te voy a pagar, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Se hincó delante de él, se arrodilló, le rogó al rey, y al rey le tocó, le dio su misericordia, le daba pena que esté de rodillas, y le dijo, bueno, te voy a perdonar, te perdono y vete. Y se salió del palacio, estaba yendo por la calle, por la plaza, no sé, y le vio a su consiervo también que le debía 100 denarios. Entonces lo agarró él, le dijo, cancélame la deuda que tú me debes, me tienes que cancelar en este momento. Y el otro le rogó, perdóname, yo te voy a pagar, en este momento yo no tengo dinero, pero yo te voy a pagar, perdóname por favor. Y esto no lo perdonó, lo metió a la cárcel. A él lo perdonó el rey, pero él no supo perdonar, lo metió a la cárcel. Entonces lo vieron la gente, otra gente, fueron donde el rey, le dijeron, Señor, al deudor que tú lo has perdonado, él no ha perdonado a su consiervo, lo ha metido a la cárcel. Tráiganmelo, dijo el rey. Entonces lo hizo llamar, ¿no? Lo ha dicho, siervo maldito, yo te he perdonado la deuda que tú me debes y tú no sabes perdonar, ahora tú a la cárcel. Y entonces a veces nosotros somos así, no sabemos perdonar. Por más daño que te haya hecho una persona, nosotros tenemos que perdonar. Si ellos no te piden perdón, nosotros tenemos que perdonar a esas personas. ¿Para qué? Para que esa persona esté en la cárcel, tú también estás en la cárcel por no saber perdonar. Entonces cuando tú lo haces libre, lo perdonas, lo haces libre a él, tú también eres libre. Y te voy a dar otro ejemplo de Jacob, que tenía 8 hijos. También tenía un hijo que se llamaba José y era el hijo más querido, el hijo más amado. Y entonces, ¿por qué lo amaba más a José? Porque era obediente, que lo amaba, también José lo amaba mucho a su papá.
Pero sus hermanos no eran así. Claro que lo querían a su papá, pero José siempre lo amaba. Pero estos hermanos eran tan malos, ¿no? Eran malos, con ganas. Para que no le quiera a su papá, lo han metido a un pozo y lo han vendido a los egipcios. Y en Egipto incluso la gente lo ha hecho daño, lo han metido a la cárcel a José. Pero José les ha perdonado a todos. Una vez dice que en Canaán ya no había nada de comer. Y solamente en Egipto había, porque José se había vuelto gobernador, pero sus hermanos no sabían en ese tiempo. Y su papá lo dice, no tenemos comida y tienen que ir a Canaán a traer alimentos. Y fueron. Y José los vio a sus hermanos y los perdonó. Él no tenía rencor, les ha dado, ¿cómo se puede decir? Animales para que críen. Todo eso les ha dado porque él sabía perdonar, porque él ha sido bendecido. Entonces, si tú quieres ser bendecido, hermanos, amada hermana, amado hermano que tú estás escuchando, tienes que perdonar. Si tú no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar a ti. Entonces tenemos que saber perdonar, hermanos. Perdonen a sus enemigos, perdonen a su prójimo. Esa es la bendición más grande, saber perdonar. Amén. Y Dios les bendiga mucho. Hasta otra oportunidad. La paz de Dios siempre esté con ustedes.